Mi nombre es Paola Caimas Scutari y en este video vamos a estar hablando de lo que son los diferentes aspectos del paradigma de programación paralela. Vamos a empezar con una introducción, primeramente tratando los conceptos de paralelismo y concurrencia, tratando de definir cada uno, ver cómo se relacionan, pero cómo se distinguen el uno del otro. Por paralelismo, ya habíamos dicho que entendemos que es una variedad de acciones que se suceden simultáneamente, especialmente en un sistema paralelo. ¿Qué pasa con la concurrencia? La concurrencia la podemos definir como la propiedad de un algoritmo para ejecutar múltiples operaciones en un momento dado. A primera vista, pareciera que estas dos definiciones son similares, pero ya vamos a ver que hay algunas diferencias. En realidad, la concurrencia es un requerimiento para que pueda darse el paralelismo, para poder crear programas que sean paralelos. Si nos focalizamos ahora en lo que es la concurrencia, tenemos que tener en cuenta que hay tres modelos distintos de computadoras para implementar concurrencia. Uno es la multiprogramación en un único procesador, que es la forma en la que operan la mayoría de los uniprocesadores. Es decir, que aunque tengan varios procesos en paralelo ejecutándose, el usuario puede tener la sensación de que todos están ejecutándose a la vez, porque la velocidad del procesador es mucho más rápida que la de la percepción humana. Entonces, el procesador va siendo repartido entre los distintos procesos que forman parte del sistema en un momento dado, y esto es lo que nos permite la multiprogramación. Otro de los modelos es el de multiprocesador, es decir, que tenga una máquina con varios procesadores, entonces puedo tener asignado un proceso por cada procesador e incrementar de esa manera la concurrencia. Y ya la multicomputadora es cuando tengo varias computadoras conectadas entre sí. Recordemos que un proceso se denomina a un programa que está en ejecución, o sea, que está en el sistema siendo ejecutado. Entonces, hablamos de concurrencia aparente cuando tengo más procesos que procesadores disponibles, y que entonces es el sistema operativo el que se encarga de ir repartiendo el recurso de proceso, del procesador, entre los distintos procesos que están en el sistema. La concurrencia real se da cuando cada proceso es ejecutado en un procesador y por lo tanto tengo más procesadores que procesos o la misma cantidad. Bien, el desarrollo de aplicaciones paralelas tiene que ser realizado de forma tal que permita que las acciones se puedan realmente llevar a cabo en forma paralela. Entonces, hay que definir bien cuáles son las acciones que van a poder ejecutarse en simultáneo, cuáles van a tener una cierta dependencia, qué es lo que se tiene que hacer antes, qué es lo que se tiene que hacer después, y hasta qué punto puedo también paralelizar. Entonces, en este escenario, la concurrencia es un requisito esencial para poder asegurar la ejecución de programas paralelos. Para explotar la concurrencia, a lo largo de los años hubo que diseñar arquitecturas, compiladores y sistemas operativos. Todos ellos nos permiten implementar, extraer y usar el paralelismo de una forma eficiente y realmente sacar provecho del volumen de los recursos computacionales que estamos utilizando, sean de hardware o de software. Bueno, nosotros en esta asignatura nos vamos a centrar solamente en niveles más abstractos de concurrencia. No vamos a entrar en los detalles ni de las arquitecturas, ni de los compiladores, ni de los sistemas operativos, aunque uno en un estudio un poco más avanzado, ya en una aplicación real, puede mejorar las prestaciones alcanzadas si además incursiona un poquito más en las cuestiones estas de base. Como diseñadores y usuarios en general del paralelismo, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar?
En primer lugar, nos tenemos que preocupar por discernir cuándo un problema podemos resolverlo usando un algoritmo paralelo frente a uno secuencial. En el caso de un algoritmo secuencial, es aquel que tiene un único flujo de sentencias definido y que necesariamente se van a ejecutar en el orden dado. Normalmente es el tipo de algoritmos que implementamos en un único computador. Por su lado, los algoritmos paralelos son aquellos en los que ya estamos detectando la necesidad de contar con varios flujos diferentes o iguales, pero que se puedan ejecutar desdobladamente y que puedan ser ejecutados en paralelo. Entonces, ese es el primer punto en el que tenemos que reflexionar, discernir si mi problema amerita abordar una solución de índole paralela o con una solución secuencial es suficiente. El segundo punto es conocer los conceptos y herramientas necesarios para implementar el algoritmo. La cuestión aquí es que para llegar a esa implementación tengo que tener en cuenta varios aspectos que involucra el paradigma paralelo que van más allá de lo funcional. O sea, cuando uno está acostumbrado a diseñar o a trabajar en el mundo de la secuencialidad, hay aspectos que no es necesario tenerlos en cuenta. Bueno, vamos a ver que en el mundo del paralelismo hay aspectos bastante cruciales que pueden impactarnos negativamente si no los tenemos en cuenta de la forma adecuada. Un problema puede resolverse paralelamente cuando tenemos dos grandes situaciones. Una es cuando el algoritmo consta de varias subtareas independientes, es decir, que podemos identificar o encapsular distintas funcionalidades bien definidas e independientes, y entonces podríamos asignar cada una de esas funcionalidades a un procesador distinto. Otra de las grandes familias de problemas que pueden resolverse en paralelo son aquellos problemas en los que se maneja una gran cantidad de datos, ¿sí? Entonces, al contar con una gran cantidad de datos, podría dividirlo en subconjuntos y darles un tratamiento similar a cada una de esas porciones de los datos. En este caso, lo que haríamos es asignar cada subconjunto a un procesador. Entonces, veíamos que tenemos que tener en cuenta aspectos que van más allá de lo funcional, porque, por ejemplo, en un sistema distribuido vamos a tener que tener en cuenta los retardos que puedan sufrir los mensajes cuando viajan de un procesador a otro, o, por ejemplo, en un sistema heterogéneo. Heterogéneo significa que está constituido por máquinas que tienen o distinta arquitectura o distintas características, porque algunas pueden ser más modernas, otras más antiguas, o distintas capacidades. Entonces, eso me hace que el sistema sea heterogéneo, que no tengo todas las máquinas iguales. O de tiempo compartido sería en el caso en el que puedo tener varios usuarios utilizando el entorno paralelo a la vez, con lo cual la carga del sistema no va a ser la misma que si el entorno está dedicado exclusivamente a un único usuario. En sistemas de este tipo tenemos que tener en cuenta que vamos a obtener un rendimiento variable de un nodo a otro, sea porque es más rápido o más lento o porque tiene más o menos uso por parte de otros usuarios. Entonces tenemos que considerar las características del problema, la plataforma subyacente, y aquí entran en juego los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta. Son dos grandes. La división del trabajo en porciones más pequeñas y la asignación de este trabajo a los nodos paralelos. De alguna manera es lo que venimos mencionando recién. Depende de las características que tenga el problema, de qué forma lo puedo paralelizar, tendré distintas técnicas para dividir ese trabajo y de asignación para ver qué es lo que se le va a asignar a cada uno de los procesadores paralelos. Definimos entonces descomposición o división al proceso de dividir el trabajo en porciones más pequeñas, algunas o todas pudiéndose ejecutar en paralelo. Una tarea
sería cada una de esas porciones en las que se descompone el trabajo. Vemos que según las características del problema, una tarea puede ser o una funcionalidad o un conjunto de datos, en estas dos grandes familias que definimos hace un momento. La granularidad, por su parte, es la cantidad y tamaño de tareas en las que dividimos el problema. Y el grado de concurrencia está definido por el máximo número de tareas que podemos ejecutar simultáneamente en un programa paralelo. Entonces, vamos a ver a continuación que cuanto más fina sea la granularidad, es decir, cuanto más pequeño sea el tamaño de la tarea y en consecuencia tenga más cantidad, vamos a habilitar un mayor grado de concurrencia. Estos conceptos que aquí definidos posiblemente queden un poco aislados unos del otro, vamos a ver gráficamente enseguida cómo se interrelacionan entre sí. Los últimos dos conceptos que quería mencionar antes de ver la parte gráfica sería el balanceo de carga, que se define como el equilibrio en el trabajo de todos los nodos, ¿sí? Es decir, si yo tengo una carga de trabajo, me voy a ocupar de asignarle a cada procesador una tarea o varias tareas de tal forma que en apariencia todos tengan una misma carga a lo largo del tiempo. En sistemas de tipo homogéneo, es decir, donde todas las computadoras son iguales, la división es equitativa entre el cómputo y las comunicaciones y es una división muy sencilla, porque no tengo que tener consideraciones especiales con algunas máquinas particulares. En sistemas heterogéneos es un poquito más complejo porque hay que sí tener en cuenta las capacidades de cada uno de los nodos. Y el otro aspecto a tener en cuenta es la escalabilidad, que nos indica que configuraciones paralelas mayores pueden resolver problemas proporcionalmente mayores en tiempos de ejecución equivalentes o bien resolver problemas de ejecución más pequeños en menor tiempo. La idea de la escalabilidad solemos relacionarla con lo que uno realiza en la vida real cuando, por ejemplo, hace una ampliación de una foto o una reducción. Normalmente si la foto tiene una cierta calidad, a medida que la vamos ampliando, esa calidad se mantiene, pero va a llegar un momento donde la imagen se va a ver muy pixelada. Entonces, la escalabilidad tiene que ver con esto. Cómo una aplicación paralela tiene la capacidad para permitirme agrandar el tamaño del problema que voy a tratar o disminuir el tiempo de ejecución con una calidad acorde a lo que yo estaba acostumbrado o estoy requiriendo para mi problema.